Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación. Del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Estamos conociendo al Mesías. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna asume la naturaleza humana y nos deja ver en evidencia de la manera más perfecta, en unión con todo lo que significa la creación, porque su naturaleza humana es creada, su alma es creada. Entonces, con esa naturaleza humana nos permite conocer el rostro de Dios. Hay un principio fundamental en la filosofía, en la teología, y es al respecto de la forma. En la relación cuerpo y alma, quien informa al cuerpo es el alma. En algún momento, no sé si vamos a alcanzar a llegar hasta allá, pero en algún momento contemplamos lo que significa el alma de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo hombre, tiene alma. No tuvo, tiene alma. Teniendo alma, esa alma es bellísima. O sea, es el alma creada proporcionalmente, oídos, tal hasta donde los límites de la naturaleza humana lo permiten. El alma de nuestro Señor Jesucristo, entiéndame en esta palabra que la voy a colocar entre comillas, pero para que sea pedagógica, fue creada con un primor, con una atención de la Santísima Trinidad, como no se dio para con ningún otro acto de la creación. El alma de nuestro Señor. Ahora, esa alma de nuestro Señor Jesucristo informa el cuerpo. Aquí estamos viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La iconografía nos muestra nuestro Señor un poco más oscuro, de una tez más oscura de la que tiene acá. Este tipo de tez así un poco más, no blanca, yo diría aperlada. Bueno, con muchas características físicas. Conversábamos en una clase anterior que la mejor fotografía de nuestro Señor es el quinto evangelio. Deben de recordar ustedes el santo sudario de Turín. Es una fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Colores probablemente no tiene, pero podemos imaginarnos los más bellos. ¿Por qué los más bellos? Recuerden ese principio que es fundamental. El milagro que hizo el Espíritu Santo en el vientre de Nuestra Señora no podía ser un milagro imperfecto. Lo mejor de la piel, lo mejor de los cabellos, lo mejor de la voz, lo mejor de la mirada, lo mejor de lo mejor de lo mejor, aquí, en el cuerpo de nuestro Señor. Ese cuerpo de nuestro Señor es informado por el alma, quiere decir que el alma modela el cuerpo de nuestro Señor. Eso ya es una belleza inigualable. Podemos decir de la Santísima Virgen lo que queramos, podemos decir de San José lo que se quiera, de los ángeles, de los coros más altos, fenomenal, maravilloso. No tiene punto de comparación con la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. Un momentico, profe Camilo, pero ahí sí, qué pena, está usted equivocado. Lo que pasa es que lo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tiene de naturaleza humana lo adquirió del cuerpo de la Santísima Virgen, porque no hubo concurso, ¿vale? ¿Cuál es entonces el acrésimo particularísimo, o sea, especialísimo que recibe el cuerpo de nuestro Señor? Porque de hecho es eso. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se forma en el vientre de Nuestra Señora solamente a partir de la información genética de nuestro Señor. O sea que inclusive físicamente
nuestro Señor Jesucristo tenía una semejanza impresionante con nuestro Señor. Y como Nuestra Señora no sufrió tampoco ni los achaques ni las consecuencias de la vejez, que son propias también del pecado original, pues Nuestra Señora aquí, en el momento en que nuestro Señor ya está en su vida pública, 31 años, resulta que en ese momento Nuestra Señora debía tener alrededor de unos 45, 47 años, pues permanecía con la misma lozanía de una doncella de 15 años, simple y llanamente. Obviamente ha adquirido toda la madurez propia de una mujer de esa edad. Su cuerpo se había ensanchado y robustecido de una manera especial, pero hasta llegar a un clímax, a una plenitud, tal cual como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que nuestro Señor tiene en su naturaleza humana, constitución, en su cuerpo, lo ha recibido de la Santísima Virgen María. Pero hay un detalle también, es que el cuerpo o la humanidad de nuestro Señor no es solo cuerpo, es alma. Entonces, cuando el alma de nuestro Señor Jesucristo, es alma primorosísima, se une al cuerpo en el primer momento de la gestación en el vientre de Nuestra Señora, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la material que asume nuestro Señor, la segunda persona, adquiere una excelencia impresionante. Además, y sobre todo, hay mayor excelencia en ese cuerpo de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tanto al alma como al cuerpo está unida la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, adquiere unas dimensiones que se salen, digamos, de lo desproporcionadamente grande, el sumo magno que se recoge dentro de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, adquiere unas proporciones que la cabeza nuestra queda totalmente limitada para conocer en plenitud lo que este hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene de grandioso y de maravilloso. Sin embargo, viéndolo a él, nos damos cuenta de lo que significa ver al Padre, porque quien me ve a mí, ve al Padre. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, está bien, pero Él es perfecto, porque quien lo ve ahí, quien lo ve a Él, ve al Padre. Y si hay que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pues Él es perfecto. Entonces, en esas perfecciones humanas, en la naturaleza humana, porque nuestro Sol no tiene persona humana, nosotros sí, Él no, Él tiene persona divina, divina, naturaleza humana. Nosotros tenemos persona humana y naturaleza humana. En esa persona divina, naturaleza humana y naturaleza divina, en esa conjunción, en esa unión hipostática, conocemos a Dios de la mejor manera. Por eso es que Dios se reveló y está aquí, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tiene un papel fundamental en la historia de la humanidad. Transforma la historia de la humanidad en un antes y en un después. Y me quedo en esta imagen para que reflexionemos en lo siguiente. ¿Quiénes están abajo en la línea inferior de esta pintura? Está a un lado nuestro Señor, está el profeta Elías. Al otro lado está Moisés, la ley y los profetas. Y a los pies de nuestro Señor están aquellos tres que siempre tenían una intimidad más especial con nuestro Señor. Está Juan, Pedro y Santiago. Juan y Santiago, hermanos, familiares, a su vez cercanos a nuestro Señor, cercanos a Pedro también. Y estos tres personajes son símbolo de lo que significa estar impregnados del pecado original. ¿Qué significa eso, profe Camilo? Pues muy sencillo. Nuestro Señor Jesucristo no goza del pecado original. Pero aquellos que Él escogió para que lo siguieran y para que proclamaran su reino y el anuncio de la salvación en el mundo, fueron hombres de lo más común que había en la época.
no podemos quitar tampoco el contexto histórico de que Pedro era un hombre que tenía, Pedro y los hijos de Zebedeo. Zebedeo era conocido, tiene una verdadera industria no, una verdadera empresa de pesca. Eran conocidos en la región. Lo mismo Pedro, era un pescador de alto quilate. Bueno, pero independiente de que hubieran tenido grandes posesiones o gran proyección social, nuestro Señor los escogió a ellos y los escogió en medio de la debilidad de su naturaleza humana. Porque en medio de la debilidad de la naturaleza humana es que nosotros, a través del tiempo, conocemos a Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo aparece en el siglo I, listo, llegó la Asunción, ahora estamos en el momento en que ya está después de la Asunción, perdón, de la ascensión de nuestro Señor, viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasó entonces después de ese año 40 del siglo I? Nuestro Señor ya no está aquí, está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, es verdad. Con el tiempo se empieza a reservar ese pan consagrado en los sagrarios, se presta para la adoración al Santísimo Sacramento. Muy bien. Pero esa presencia de nuestro Señor, de su naturaleza humana evidente ante los ojos y ante los sentidos que escuchaban su voz, que iban al lado de Él, sentían el calor de nuestro Señor, ¿no? Uno va al lado de alguna persona y uno siente, para que no sea malinterpretado, no quise decir energía, pero uno siente que la otra persona, y hay gente que contagia el entusiasmo y la alegría porque es gente fogosa. Imaginen ustedes el fuego que contagiaba nuestro Señor Jesucristo compartiendo con los apóstoles y los discípulos. Contagiado, claro, contagiante, una energía, un entusiasmo. Entonces ahora nuestro Señor se va a los cielos en cuerpo y alma. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde empieza a vivir la presencia de nuestro Señor Jesucristo? De una manera más evidente. Primero que todo, en Nuestra Señora. O sea, esa presencia de Jesús en la historia de la humanidad se replica o permanece a partir de la presencia de Nuestra Señora aquí en la tierra. Entonces nuestro Señor se va a los cielos, manda al Espíritu Santo, empieza a moverse, a dinamizarse toda la iglesia cristiana católica, y Nuestra Señora queda en la tierra por unos años más porque Dios la deja como una prenda de garantía. ¿Está bien? A partir del momento en que se da la ascensión de nuestro Señor, viene el Espíritu Santo, es renovado el corazón de los apóstoles. A pesar de eso, ustedes ven que poco tiempo después, en ese primer concilio de Jerusalén, pues se definen varios asuntos con respecto al apostolado y hay diferencias doctrinarias, hay diferencia de posiciones. Y es Pedro como papa, como primera autoridad que termina definiendo las aguas en materia de apostolado. Primero, no es justo que el evangelio se lleve a unos y a otros no, y no es justo que cuando un gentil se acerca a escuchar la palabra de Dios, pues se le obligue a, a practicar las costumbres judías. Entonces, a pesar de la venida del Espíritu Santo, a pesar de estar confirmados en gracia, se dan diferencias. ¿Por qué se dan diferencias? Porque fueron concebidos en pecado original. Muy seguramente con Nuestra Señora no se daba ese tipo de discusiones porque ella tenía por todas las prerrogativas, dones naturales, preternaturales, etc. Nuestra Señora tenía impecablemente claro el plan de Dios, el plan de salvación, la doctrina de la iglesia. Bueno, entonces, la imagen de nuestro Señor permanece en la historia, primero que todo, en la persona, vida y obra de Nuestra Señora, antes que nada, en ella. No estoy hablando a nivel sacramental, ¿no? Porque obviamente la presencia real en la institución de la Eucaristía, pues digamos, no entra aquí a jugar en el contexto en el que estoy haciendo esta pedagogía. Y después en estos hombres y mujeres que, si bien habían estado en el cenáculo, si bien fueron confirmados en gracia, recibieron los dones del Espíritu Santo, pues se manifestaron en ellos las flaquezas propias de la naturaleza humana.
un Santiago apóstol entró prácticamente en probación axiológica espiritual cuando en España no avanzaba el apostolado que él hacía. Pues en la época era Hispania, una provincia romana. El mismo Pablo tuvo varias dificultades a lo largo de sus múltiples viajes, porque su naturaleza humana, la debilidad propia de la naturaleza humana, no quedó borrada, no desapareció por completo, ¿no? Ellos sentían dentro de sí la tensión de lo que era el pecado original y la confirmación en gracia, o sea, la acción del Espíritu Santo y la debilidad. Esa es la imagen que nosotros tenemos del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. Entonces, el llamado para cada uno de nosotros, el llamado de manera especial para estos primeros hombres que conformaron la primera comunidad cristiana, pues es la de reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ustedes están viendo, ¿cierto? Ven en mi pantalla el texto. Sí, profesor. Sí, se ve perfectamente. El padre Sauvé, Carlos Sauvé, francés, escribe sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de lo que significa admirar la encarnación y la belleza de nuestro Señor, a ver, yo voy a poner esto aquí, y la belleza de nuestro Señor. Va a ser una meditación que me parece muy bonita aquí para tenerla, para tomarla en consideración. A ver, yo voy a cambiar acá el micrófono. Que se escuche mejor, altavoces. Listo ahí. Dice entonces el padre Sauvé: se ha dicho que con solo contemplar el semblante del divino niño podría hacerse una oración hasta el fin del mundo. Imagínense ustedes lo que fue la primera mirada, o más bien, el primer cruce de miradas entre la Santísima Virgen y el Niño Dios. Así como un vaso de agua cristalina puede ser traspasada por un rayo de sol, así el niño Jesús, después de 9 meses en el vientre de Nuestra Señora, traspasa el vientre de Nuestra Señora y reposa en los brazos de la Santísima Virgen María. O sea, de ninguna manera el parto de Nuestro Señor fue el parto, digamos, fruto del pecado original, no. Repito, y esto lo dice claramente de una manera muy bonita, el gran pensador católico Plinio Correa de Oliveira. Repito la imagen que es muy linda. Él dice que así como un vaso de cristal limpísimo, con un agua cristalina, es atravesada por un rayo de sol impecable, asimismo ese rayo de sol, niño Jesús en el vientre de María, traspasa el vientre y queda en los brazos de la Santísima Virgen María. Imagínense usted la primera mirada. Entonces ahora abre los ojos, lo primero que ve es la Virgen. Y algo en él, porque oído, él iba creciendo en gracia y santidad. Recuerden las 4 vías del conocimiento, los 4 conocimientos de nuestro Señor. En la ciencia adquirida, pues él estaba viendo a Nuestra Señora, porque como nunca antes había tenido naturaleza humana, sus ojos estaban viendo por primera vez aquella criatura que él, como Dios, desde toda la eternidad había concebido. Entonces, imagínense ustedes el gozo, un gozo inédito, sin comparación, el del niño Dios cuando ve a Nuestra Señora. Paraíso del nuevo Adán, o sea, ella es mi paraíso. Estuve 9 meses dentro de ella, ahora puedo verla. Y uno podría decir, o sea, me aferro, me atengo a lo que diga la iglesia en ese sentido, nunca lo he escuchado, pero que de alguna manera había unas ansias de Nuestro Señor en el vientre para poder reposar en los brazos de Nuestro Señor en algún momento, porque el mejor trono para él son los brazos y fueron los brazos de Nuestra Señora. Entonces él anhelaba ese momento de nacer. Ya cuando nace y ve a Nuestra Señora, la sonrisa que se dibuja en él, la mirada, pero una mirada parlante, una mirada manifestativa plenamente. Ese cruce de miradas da para una meditación de un retiro espiritual. Ahora, toda esa serie de miradas a lo largo de la historia entre Nuestra Señora
y el niño Jesús y Nuestra Señora. El adolescente Jesús, el adulto Jesús, cuando aquel Jesús de Nazaret se despide de la casa de Nazaret porque ya es momento de iniciar su vida pública. Esa última mirada, Nuestra Señora en la puerta y Nuestra Señora a lo lejos, se va alejando y se va alargando su sombra. Se va alejando y se alarga su sombra. El sol a fondo, muy de mañana seguramente salió Nuestro Señor. Y Nuestra Señora siente de alguna manera una soledad que le empieza a embargar el corazón. Es una soledad, digamos, no aparente, pero no es una soledad trágica porque ella va a compartir en la vida pública con Nuestro Señor. Sin embargo, hay dolor porque se va de la casa, él tiene que irse de la casa para cumplir su vocación. Nuestra Señora Santa, en medio de ese caminar hacia lo lejos, voltea y da una última mirada a Nuestra Señora. Entonces, esa mirada, la mirada cuando se la encuentra varias veces en su vida pública, cuando se la encuentra en la vía sacra, cuando se encuentra con Nuestra Señora ya en el auge de la manifestación de su amor por la humanidad en lo alto de la cruz. Esa última mirada, ya vacilante porque la muerte lo está embargando. Todas esas miradas daría para hacer meditaciones, así como daría para hacer meditación, según lo dice aquí el padre Sauvé, contemplando el rostro del divino niño, podría hacerse oración hasta el fin del mundo. Aquel a quien esta palabra causar extrañeza no habría reflexionado sin duda sobre lo que debe ser el rostro de un Dios. Por eso les decía yo ahora, el hecho de hacerse visible para nosotros, Dios se hace visible en la encarnación. El rostro de la hermosura infinita, porque es que es el alma y la persona divina que informan el cuerpo. O sea, ese cuerpo da a conocer lo que hay en el alma. La divinidad se comunica por esos ojos. Nuestro Señor tuvo que hacer un milagro permanente para que no se evidenciara su divinidad. Porque si no, la fe iba a perder el valor, por decirlo así. ¿Para qué fe si quedaba evidente que era Dios? No hubiera sido necesaria una transfiguración, porque cuando se transfigura nuestro Señor en lo alto del monte Tabor, en el fondo es que es una manifestación de su divinidad, pero él como que se quita el velo. O sea, él como que deja de hacer ese milagro para que no se evidencie su divinidad. Quita ese milagro, entonces queda evidente su divinidad. Pero lo que hacía permanentemente era no dejar ver la divinidad, para ejercitar la fe de aquellos que se encontraban con él. Entonces es el rostro, dice aquí el padre Sauvé, es el rostro de la hermosura infinita. Un cuerpo unido hipostáticamente a la luz, a la armonía en persona. Esa unión, naturaleza humana divina en persona divina. Unión hipostática. Podemos decir entonces, sí, la hermosura se hizo hombre. La hermosura se hizo hombre. La claridad eterna se encarnó en un cuerpo como el nuestro. La armonía infinita quiso tener, como nosotros, una voz que hablamos, una voz para hablarnos, perdón. El esplendor substancial del Padre tomó una forma humana para cautivarnos. Si nos puede cautivar un paisaje maravilloso en los Alpes con nieve, un atardecer en unas montañas, un amanecer en un valle o en una playa, todo eso es parte de la hermosura de Dios que se refleja, o es más bien, es una manifestación de la hermosura de Dios que se refleja en la creación. Ahora, aquí en nuestro Señor se refleja mucho más que un atardecer, mucho más que un mar impetuoso, calmo, transparente o multicolor. Todo lo que hay de hermoso en la creación se refleja ahí, porque Dios quiere cautivarnos con su hermosura. Y ahí está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué rostro, pregunta el padre Sauvé, qué rostro debió el Verbo escoger para sí? Cuán hermosa y majestuosa debía de ser su frente, una frente que hablaba. Cuán encantadores, perdón, cuán atractivas sus facciones, ya lo dijimos, hermosura, trazos finos, bellos. No porque a uno les gustara y a otros no, es que es la hermosura. Ahí no hay relativismo ni hay subjetividad. La hermosura asumió la naturaleza humana. Cuán suave, perdón, cuán
puros y profundos sus ojos, cuán encantadora su sonrisa, cuán suave y fuerte y penetrante era su voz. Imagínense la voz de nuestro Señor, predicando a todos aquellos a los cuales les dieron de comer panes y peces, más de 10.000 personas que estaban ahí, por lo menos. Esa multiplicación de panes y peces, nuestro Señor no solamente dio comida, especialmente predicó, hizo apostolado. Porque de nada, no, de muy poco, de poquísimo le vale a un católico creyente hacer una obra de caridad material sin que vaya acompañada de una obra de caridad espiritual. Uno puede entregar al servicio de los, no sé, como muchos lo hacen hoy en día. Dejan todo en la ciudad y se entregan en la selva a cuidar, no sé, los hipopótamos. Ay, los hipopótamos son parte de la creación, son hijos de Dios en el fondo, más o menos, no son hijos de Dios, pero bueno. Resulta que se entregó al cuidado de los hipopótamos por allá en África. Pues podrá ser muy bonito, pero es efímero, es pasajero. Tiene mayor proyección, mayor impacto delante de la justicia y de la misericordia de Dios atender un enfermo en un hospital, pero no solamente atenderle las llagas físicas, sino atenderle y consolarle las llagas espirituales. Es mucho más heroico eso, que ir a cuidar los niños que están aguantando hambre en África. Y tengo el sustento de Santo Tomás de Aquino. Esto no es tesis del profe Camilo, no. Sustentado por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice claramente que la mayor obra de caridad no es la obra de caridad física, sino la espiritual. Esa voz de nuestro Señor para ser apostolado a aquellos que les multiplicó los panes y los peces para saciarles el cuerpo, lo acompañó seguramente con un mensaje de amor muy profundo. Tenemos el sermón de la montaña, está bien. Todos los detalles no los tenemos. Ahora, con esa voz impetuosa de nuestro Señor, llegaba a todos los oídos a la distancia que Él como Dios quería impactar. Cuán hermosas debían ser también sus lágrimas cuando llora Lázaro, contagioso. ¿A usted no les ha pasado? A mí me pasa mucho. Parte de mi debilidad, yo no sé, pero a mí digo que se me facilita, no, a mí me hacen llorar muy fácil. Ahora ustedes imaginan viendo llorar a nuestro Señor, o sea, ¿será que uno viendo a nuestro Señor al lado llorando por Lázaro, alguien se atrevió a acercarse para consolarlo? Yo digo que solo Nuestra Señora, nadie más. O sea, autoridad para consolar a nuestro Señor. Verónica, Vero ícono, Santa Verónica, que le enjuga en el fondo las lágrimas y el sudor a nuestro Señor en medio de la pasión. Lindísimo. Yo pongo a Nuestra Señora ahí al lado y antes de ella a Nuestra Señora, pero nadie más. Esas lágrimas de nuestro Señor, o sea, cargadas de significado. Todo el porte de nuestro Señor. Sencillo, oído, esta combinación me parece muy interesante. Mírenla acá claramente, porque a veces yo digo, infelizmente, no solo la iconografía, no solo la pintura, voy a ponerlo en rojo, y un rojo fuerte. No solo la iconografía, la pintura, el arte, sino también a veces en predicaciones uno escucha prácticamente que nuestro Señor era un indigente, un habitante de calle. No, porque él se casó con así como lo hizo San Francisco, él se desposó con la pobreza. Yo le aseguro que nunca San Francisco de Asís, a San Francisco se le vio sucio ni desordenado, jamás. Eso es incongruente y es incoherente con la santidad. No puede ser. Ahora, imaginarse nuestro Señor eso, no, porque el pobre no tenía nada, momentico, de la casa de David. Se levantó con toda la dignidad en un hogar que había sido dignamente constituido por San José, que era un hombre trabajador, honesto, inteligente, todo lo que ustedes quieran. Jamás dejó que pasara necesidad de la Sagrada Familia. Y él como Dios, nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento manifestó físicamente, materialmente, algún tipo de decadencia. Sería absurdo pensar en eso. Pero a veces lo pintan así. Mire el porte de nuestro Señor, sencillo, claro, noble, sencillo pero noble.
Imaginen ustedes cuando nosotros veneramos un santo como San Fernando de Castilla, rey y santo, es posible, en medio de la pompa de la corte, de sus joyas, de sus vestidos deslumbrantes, santo, porque él sabía que lo que tenía era de Dios. Un San Luis IX, San Luis IX, rey de Francia, también primo de San Fernando de Castilla, impecable, rey. Entonces nuestro Señor noble, sencillo, sacerdotal, divino. Toda verdad, toda gracia, toda perfección resplandecía en Jesús niño, después en Jesús adolescente, en Jesús hombre perfecto, 33 años. A los ojos de su Padre Celestial y de su Madre tan clarividente, la Santísima Virgen, en su rostro se traducían su alma y todas sus perfecciones. Porque los ojos son la ventana del alma. Su divinidad y todos sus atributos. Y era así que todas las hermosuras más exquisitas del cielo y de la tierra, todas las bellezas creadas y todas las bellezas divinas se reflejaban en él. Entonces, ya se hacen ustedes una idea de lo que es el reflejo de la belleza en esa naturaleza humana de nuestro Señor, en lo que se refleja en sus facciones, en su voz, etcétera. Es todo lo bello de Dios que está ahí. Muy lindo esto. En cada orden Dios ha hecho una obra maestra que excede a todo lo demás. ¿Como cuáles? María, Nuestra Señora, entre los hombres y aún entre las puras criaturas, o sea, entre los hombres y entre los ángeles. Antes del pecado de Lucifer, Luzbel, en medio de los ángeles, fue una obra primorosa de Dios. Pecó, infierno. Y muy por encima de lo que los ángeles tenían de perfección o tienen de perfección, y muy por encima de lo que significa la Sacratísima Virgen María, el alma de nuestro Señor en el orden espiritual y su cuerpo en el orden material. ¿Sí ven lo que les decía ahora del alma de nuestro Señor? Porque es un alma creada. El alma de nuestro Señor es un alma creada. No es un alma que siempre existió, no. Fue creada, como es creada nuestra alma. Pero obviamente hay unas particularidades muy especiales. Es el alma a la cual se va a unir o se unió la naturaleza divina y la persona divina. O es otro nivel de perfección. Entonces no hay comparación. El cuerpo de Jesús, su semblante. He ahí el signo sensible por excelencia de la divinidad. Modelo de todos los demás. Ahí está nuestro Señor, su rostro. De igual manera que los ángeles fueron creados y santificados y que todas las almas son justificadas conforme al tipo de su alma, nuestros cuerpos serán glorificados y han sido creadas conforme al tipo de su cuerpo. Miren cómo hay una relación entre el cuerpo y el alma de nuestro Señor y cada uno de nosotros como criatura. Adán y Eva, hace una aclaración aquí el padre Sauvé, Adán y Eva cuya belleza aún física fue sin duda admirable, no eran sino sombras de Jesús. Dios en el paraíso coloca a Adán y Eva en un primor de perfección también. Adán y Eva, cuya belleza aún física fue sin duda admirable, no eran sino sombras de Jesús. Al formar con esas manos su cuerpo, Dios veía el semblante de su Hijo y lo tomaba por modelo. Porque el modelo para todas las perfecciones en la creación, todas las perfecciones en la creación, el modelo es uno. ¿Cuál es ese modelo? El píncaro, el clímax de la creación. Cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo. De ese modelo de perfección salen todas las demás perfecciones que pueden tener los ángeles, el hombre, la creación en general. ¿Está bien? Entonces, Dios modelando a Adán y Eva, modelando a Adán del barro, veía como que la inspiración de él era su hijo. Imagen y semejanza, pero no es actitud ni identidad, ¿no? Pero
sobre todo veía a nuestro Señor Jesucristo cuando creó a nuestro Señor. María, dice aquí el padre Sauvé, María tan semejante por su cuerpo y por su alma a Jesús, ninguna otra criatura. Finalmente, de cuanto había de más exquisito en la carne virginal de María, fue formada por el mayor de los milagros, la carne divinamente hermosa de Jesús, lo que les explicaba ahora al inicio, ¿se acuerdan? Una obra maestra inmediata del Espíritu Santo, una maravilla de organización desde el primer instante. El cuerpo del Verbo hecho hombre apareció después de algún tiempo a los ojos extasiados de su madre, cuando nace, ¿no? Como un rayo de sol atravesando aquel cristal purísimo del vientre de Nuestra Señora. ¿Qué hay en la creación que le pueda ser comparado? La flor más bella. ¿Tiene algo acaso que se acerque siquiera al rostro del divino niño? Nada, ninguna flor, rosa, lirio. Él es la flor anunciada por el profeta Isaías, nacida bajo la acción divina del tronco inmaculado de Jesé. ¿Se acuerdan? El tronco brota milagrosamente. De ese tronco de Jesé, tronco seco, del cual brota un lirio maravilloso que es el símbolo de la Sacratísima Virgen María. Esta flor divina irá abriéndose de día en día y cuando su hermosura virginal habría alcanzado a los ojos de su madre y a los ojos de Dios su perfección suprema, entonces será mutilada, cortada, destrozada de horrible manera. La pasión y la muerte de nuestro Señor. Pero volverá a levantarse enseguida y recobrará para siempre su vida que vivifica la tierra, su resplandor que embeleza el cielo. Lindísimo, padre Sauvé. Y continúa acá, wow, por Dios. Vamos a ver. Con qué admiración, con qué amor siguió María y nuestra alma también puede estudiar en pos de ella el progreso de la hermosura del divino niño. Ella vio su rostro tan delicado y tan puro, todos los días, a todas las horas, a cada instante, por el espacio de años enteros, 30 años más, porque la acompañó en la vida pública. Le vio crecer, desarrollarse, agrandarse, adquirir y abandonar la expresión sucesiva de las diferentes edades de la vida humana. Niño, adolescente, lo vio en la ignorancia aparente de la infancia. Ustedes saben que va adquiriendo la ciencia adquirida, ¿no? Va adquiriendo la ciencia. La vio en la ignorancia aparente, por eso aparente, de la infancia, en los especiales encantos de la juventud, en la serenidad pensativa de la edad madura. Lo vio en el éxtasis de la contemplación divina, en la ternura indulgente del amor, en el resplandor de una sabiduría toda celestial, en el ardor de una justa indignación, por ejemplo, expulsando a los mercaderes del templo, en la dolorosa gravedad de una tristeza profunda y en los momentos de la violencia, del oprobio, del dolor físico y de la agonía espiritual. Cada una de estas fases no era para Nuestra Señora menos que una revelación. Ella hacía cuanto quería con aquel rostro divino, podía estrecharlo contra el suyo con toda libertad del amor maternal, podía cubrir de besos aquellos labios que han de pronunciar la sentencia de todos los hombres, podía contemplarle a su sabor durante el sueño, la vigilia, hasta que lo hubo grabado en su memoria. O sea, eso de que Nuestra Señora se fuera en las noches a su habitación y se perdiera de la contemplación del rostro de nuestro Señor. Se llegó a grabar la fisionomía de nuestro Señor Jesucristo, que lo contemplaba todo el día y toda la noche. Cuando el Eterno tenía hambre, esta carita buscaba su pecho y descansaba en él. María enjugaba las lágrimas que resbalaban por las mejillas infantiles de la beatitud increada. Muchas veces lavó ese rostro en el agua de la fuente y y la preciosísima sangre venía a sonrosarlo, atraída por el frescor del agua o por el suave frotamiento de la mano maternal, y le ponía 1000 veces más hermoso ese enjuagar de Nuestra Señora cuando lo bañaba. Un día debía descansar pálido, manchado de sangre y sin vida. Todos los servicios tan tristemente trocados que en días felices le había prestado en Belén habían terminado, porque llegó el momento de la entrega total de la cruz, del sufrimiento y del dolor.
Continúa acá. El alma pura y que ama al divino niño se complace como vos en contemplarle en sus diferentes misterios. Una oración a Nuestra Señora. Ningún espectáculo le interesa tanto como este. La vista de Jesús no es por ventura el cielo. No puede permitirse respecto de él todas vuestras santas familiaridades, todas vuestras santas caricias, pero por lo menos le puede estudiar, admirar y amar. Si me canso a las veces de mirar a Jesús, de contemplar su sagrado rostro y de la santísima alma y la divinidad que en él, todas vuestras santas, perdón, y la divinidad que en él se me revelan, es porque no soy bastante amoroso ni bastante puro. Bastante amorosa y bastante pura Nuestra Señora, que siempre lo contemplo y lo lleno de cariño. Pedido a Nuestra Señora, plantad, Virgen María, la pureza y el amor en mi corazón, en nuestro corazón, para que nuestra mayor felicidad sea hallarnos en presencia de vuestro Hijo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Esto es contemplar a nuestro Señor, contemplar a Dios por medio de Él, o en Él contemplar la belleza infinita de Dios, amarlo, pero sobre todo entregarse a los brazos de Él con plena confianza y certeza de la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.